Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina. Y yo soy Adriana. Y vamos a seguir hablando acerca de Primera de Corintios. Hoy vamos a platicar con ustedes acerca de lo que aprendimos de los capítulos 11, 12 y 13. Muchísima información, así que ni siquiera le vamos a ir dando como seguimiento a la historia, ni mucho menos. Vamos a agarrar nada más puntos que encontramos que nos sirvieron a nosotras y que queremos compartir con ustedes. Les invitamos a que ustedes lean estos capítulos y por su propia cuenta tratan de identificar qué es lo que a ustedes les está diciendo el Señor en esas escrituras. Así es. Y algo que sí es importante recalcar aquí es, primero me gustaría contar una historia, ¿no? Que es, cuando nosotros somos niños, yo no sé tu amiga, pero estoy segura que sí, y todos los que nos escuchan, sus padres les pusieron ciertas reglas que eran porque en ese momento, por ejemplo, mi hermano y yo siempre nos peleábamos por el control de la televisión cuando estábamos de vacaciones en verano y los dos nos sentábamos y los dos queríamos el control. Y entonces, para que no nos peleáramos o en el momento en que empezáramos a pelear por el control, se acababa la televisión, nos quitaba el control, nos quitaba la televisión y se acabó para que no se peleen. Esa era una ley de ese momento. Se pelean y se acabó la televisión, ¿verdad? Ahorita si yo me sentara a ver la televisión con mi hermano y yo llegara a pelearme con él porque no me presta el control, lo cual sería poco difícil, lo que yo tomara el control sin pedírselo, difícilmente mi mamá llegaría y diría, ¿por qué agarraste el control sin pedírselo a tu hermano? O ya no pueden ver la televisión. ¿Qué quiero decir con esto? Eso era una ley que era necesaria en ese momento porque nos peleábamos, ¿verdad? Y muchas de las leyes que vemos dentro de estos capítulos son como esas historias. Hay que encontrar una diferencia entre lo que son leyes y lo que son principios. Y lo que queremos hacer nosotros el día de hoy es enfocarnos en los principios y no en las leyes que fueron hechas para ese tiempo en el que Pablo estaba escribiendo a los Corintios, ¿ok? Porque si no lo pensamos así, en algunos momentos podría parecer ofensivo o no entiendo, entonces estamos haciendo las cosas mal o qué es lo que quiere decir con esta escritura, ¿verdad? Y solo como para poner un ejemplo, amiga, yo quisiera decirles, si pensáramos que esto tuviéramos que tomarlo a la pie de la letra porque es un principio que Dios queramos que vivamos, simplemente leamos el siguiente versículo que dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Si esto tuviéramos que seguirlo al pie de la letra y es un mandamiento y con esto estás desafiando al Señor si te dejas el cabello largo, si eres un hombre, entonces Jesucristo y yo hubiera estado desobedeciendo desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. Esto en realidad, y escuché esta parte de una historia de gente, de estudiosos de la Biblia, que decía que los romanos tenían esa costumbre. Los romanos pensaban que los hombres debían usar el pelo corto, ¿ok? Y Pablo les está hablando de esa costumbre en general. Él les hablaba de cosas que conocía para de ahí poder empezar a tomar un principio o entonces hablar de un principio, ¿verdad? Tomaba la regla o la ley para después hablar del principio, que es lo más importante. Como decíamos en el primer capítulo de esta semana, hay quien comía la comida de los ídolos porque eran gentiles que adoraban ídolos y hablaba de ellos y hablaba de eso porque era importante después decir, eso no es importante si comen o no comen, lo importante es ser uno en Cristo, ¿ok? Eso es lo que yo quería comentar y que tengamos presente porque si no, hay muchas cosas que nos pueden causar un poco de sentimiento. Sí, hay muchas cosas que leí en estos capítulos que eran medio raro, como, ay, debería de estar haciendo eso, todavía se sigue esta ley, pero tenemos la fortuna de en estos días tener profetas, apóstoles que reciben revelación y que nos guían, ¿verdad? Y nos ayudan a entender qué es lo que el Señor espera de nosotros en estos días, basados en nuestras costumbres, basados en nuestras tradiciones, aún en eso nos están ayudando para que podamos entender cómo podemos acercarnos a Él. Claro. Y hay justamente una de estas partes que son difíciles de tocar, que tiene que ver con la naturaleza del hombre y de la mujer, ¿ok? ¿Cuál es la relación entre ellos? Y hay
un versículo que es el que a mí me gustaría enfocarme, que es, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Este versículo nos da un lugar hacia donde mirar, que va por encima de cualquier doctrina de este mundo. Va por encima del feminismo, del machismo, del esto, ¿sabes? No es una discusión de que si las mujeres son mejores y los hombres son mejores, que si deberíamos hacer lo mismo, si no deberíamos de hacer lo mismo. Es una ley que debemos comprender, un principio que debemos de comprender con una interacción y una interdependencia del hombre y la mujer. Esta interdependencia de no entrar en esta competición, en estos conflictos. Y vemos que en la iglesia va habiendo más cambios y más cambios que decimos, wow, estamos viendo cómo la mujer está tomando el lugar. Sí, amiga, entonces aquí vamos a ver cómo Pablo está dándoles consejo basado en su tiempo y podemos dejar que algunas de las cosas que él dice ocasionan ruido en nuestra mente, ¿verdad? Al hablar acerca de que el hombre es la cabeza de la mujer y ondas así, podríamos tal vez sentir incomodidad. Yo no sé si eso es simplemente algo del tiempo o es algo que Dios quiere todavía en estos días. No estoy segura de qué es exactamente los detalles. Lo que sí sé es que habla acerca de esta interdependencia, de que nos necesitamos mutuamente para poder llegar a su presencia. Sí, y hasta ahí dejémoslo. Bueno, déjate cuento. Al estar estudiando acerca de cómo nos habla de que tenemos que ser dignos para tomar el pan y el agua y que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo, yo pensaba en una experiencia que tuve creciendo, porque el versículo 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Habla acerca de examinarnos, de poner en perspectiva las cosas que hemos hecho en nuestra vida y de limpiar o de arrepentirnos de las cosas que tal vez hicimos incorrectas. Lo que pensaba es cómo mi amiga de la niñez es hasta la fecha muy católica, su familia son muy católicos, una familia muy linda y muy creyente. Entonces yo muchas veces acompañaba a mi amiga a misa, a catecismo, a muchas de sus actividades, lo cual me gustaba mucho hacer. Una de las cosas que teníamos que hacer cada semana era ir a que ella se confesara. Digo que teníamos que hacer porque para poder que ella pudiera salir a jugar, la hacían que tenía que ir y tenía que confesarse para el domingo poder participar de los sacramentos. Esta experiencia, aunque la teníamos que hacer, era muy útil y ahora la agradezco mucho, porque caminábamos desde su casa a la iglesia y mi amiga iba pensando, ¿qué hice mal esta semana que me tenga que arrepentir y que no tenga que volver a hacer la próxima semana? Y ahí íbamos las dos niñas hablando acerca de, tal vez le contestaste mal a tu abuelita, tal vez empujaste a tu hermano, ¿te acuerdas de ese día que hiciste? Y entonces hablábamos de las cosas que ella no quería volver a hacer. Cuando llegábamos a la iglesia, ella se arrodillaba, yo le daba espacio para que ella se arrodillara, orara, pidiera perdón por las cosas que hizo mal y después pasaba con su sacerdote y se confesaba. Y el domingo ella ya estaba lista para poder tomar del sacramento. Ahora esto se me hace tan bonito porque es algo que yo aprendí de ella y trato de hacerlo. No siempre lo hago, pero trato de hacerlo. Durante la semana pensar qué son esas cosas que quiero cambiar, que quiero mejorar. Porque cuando llego a la oración de la Santa Cena los domingos, sí pienso en, perdón, Padre, por estas cosas que hice mal, ayúdame para encontrar sabiduría, guíame, ¿verdad? Y estoy tratando de que esos momentos sean un tiempo de examinarme a mí misma y de conectar con Él y poder entender mejor su voluntad para que cuando tome los sacramentos me sienta digna de participar de esta expiación que Jesucristo hizo por mí. Entonces, creo que eso es un poquito a lo que se refiere con examinarse cada uno a sí mismo. Qué bonito ejercicio. Y haber compartido con alguien que es de una religión diferente y esto habla del ejemplo que hemos estado hablando toda la semana, de la unidad, sin importar que tengamos diferencias. Es tu amiga, fue tu amiga en la niñez y sigue siendo tu amiga y continúan compartiendo muchas cosas, aunque tengamos o tengan diferentes religiones. Todos somos parte
cuerpo de Jesucristo. O sea, independientemente de la religión que seamos, todos servimos un propósito y nos ayudamos entre nosotros. Así es. Y esto va súper bien con lo que sigue en el capítulo 12, donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No todos somos iguales. No hay posibilidad de que todos seamos iguales. Qué bendición que tengamos diferentes dones y por eso hay tantas diferentes profesiones, por eso hay tantos diferentes descubrimientos en el mundo y cosas, y para todos hay, porque hay diferentes dones. Y creo que a veces quisiéramos, todos lo entendemos, ¿verdad? Todos entendemos que somos diferentes, esto es algo que es claro. Unos son buenos para el deporte, otros son buenos para la ciencia. Pero pareciera que a veces se nos olvida cuando juzgamos al otro con la vara de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Sí. Y aunque sea algo muy natural, y lo que yo quiero es recordar esto, recordar todos tenemos dones diferentes y no todos entendemos a Dios de la misma manera y no todos lo sentimos de la misma manera, no todos reaccionamos igual. Y esto nos va a ayudar a tener mucha más unidad, más comprensión y poder ser más, darle más a la bienvenida a personas que son diferentes. Y me encanta ver, por ejemplo, en el barrio, aquí en mi barrio al que yo asisto, una hermana que se fue de la iglesia, regresó y tiene muchos tatuajes y nadie la juzga, ¿sabes? Nadie la juzga, es como cualquier otro. Un hermano que está descubriendo y que no necesariamente estoy diciendo que sean buenos o sean malos los tatuajes, solo estoy diciendo que siempre ha sido un estigma, ¿no? Y no está ahí, y cada vez hay más apertura, y yo estoy tan agradecida que exista cada vez más esa apertura. Hay un hermano que es un amigo de la iglesia, que está conociendo la iglesia, que es un señor que cada vez que llega a la iglesia huele a cigarro, mucho huele a cigarro, y a veces va a la iglesia, llega a las actividades y luego se sale un poquito y va y fuma y luego regresa. Y qué maravilla que pueda llegar y simplemente es parte de la comunidad, ¿no? Está aquí para conocer y para ser mejores, y todos estamos ahí para ser mejores. Y bueno, si vamos a continuar, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. No somos nada sin la caridad. Y me gusta algo que estaba leyendo en un librito que me regalaste tú, que es muy bonito, que decía todo lo que significa la caridad, que todo lo espera, que no envidia nada, ¿no? Que todo lo sufre y demás, toda la descripción de qué es la caridad. Y dice, ¿qué significa? ¿Cómo cambiaría esto si pusiéramos el nombre de Jesucristo enfrente de cada uno de estos? Jesucristo todo lo espera, Jesucristo no se envanece, Jesucristo, ¿sabes? Todas estas características, ¿cómo cambiaría para mí el querer tener caridad? Porque yo quiero seguir a Jesucristo. Me encantó este ejercicio. Mirar, vayan y lean qué es la caridad, vean esa descripción de qué es, que está mismo en Corintios, y que podamos ir poniendo el nombre de Jesucristo y de poder imitar todos esos atributos de nuestro Señor. Amiga, me gusta. De hecho, si queremos tal vez terminar con el versículo 11 del capítulo 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Al escucharte hablar acerca de cómo podemos aplicar la caridad en nuestras vidas, y hablamos acerca de examinar nuestras vidas para ver en dónde estábamos, tal vez queremos examinar cómo es que durante los años, nuestros años de juventud, tal vez en el entendimiento del evangelio, hemos ocupado la caridad, hemos ocupado o hemos hecho esfuerzo para parecernos a Jesucristo, y ver si ahora, con un entendimiento mejor, con una fortaleza tal vez más grande, ojalá más grande, podamos ser más todavía como Él y ocupar la caridad de una manera diferente, que sea más pura, que pueda ser más por lo que la persona es, por la capacidad que tienen, y no por lo que vemos en las apariencias. Ojalá que dejemos un poquito esa tal vez inmadurez emocional de juzgar a otros o juzgarnos a nosotros, y más de examinarnos y crecer y tratar de ser más como Jesucristo. ¿Creen que esto fue útil? Si sienten que esto les ayudó, por favor ayúdenos a compartirlo. Así es, muchas gracias, y déjanos sus comentarios. Sus comentarios no solo nos ayudan a saber que nos están escuchando, a saber qué es lo que piensan, y además también nos ayudan para que
el canal por el que sea que nos estén escuchando nos promueva más y más gente les pueda llegar este mensaje. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y vamos caminando a Cristo un día a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.